Buenos días, soy el profesor José Rodolfo Contreras de la Universidad Nacional Abierta. En esta ocasión voy a tratar el tema de la ética y la inclusión en la educación especial, tomando como centro el trabajo del doctor Urs Heberlein, quien ha dedicado su vida a la educación especial en Suiza. Él es profesor de la Universidad de Freiburg, en Zurich. Normalmente las teorías educativas conocidas en América Latina nos llegan desde los Estados Unidos y de España. Llegamos a creer que el proceso es el mismo para todos los países. Esta es una de las razones por las que he tomado a un educador suizo. La idea es comenzar a exponer a teóricos de la educación especial de diferentes partes del mundo. Es importante conocer los procesos y las teorías que se manejan en otros países para tener una concepción más amplia. Como ya he dicho, en esta presentación vamos a centrarnos en Suiza y en los planteamientos del doctor Urs Heberlein. Uno de sus trabajos se refiere a la ética y la educación especial y particularmente al tema de la inclusión. Su propuesta es que en educación la ética debe estar basada en la virtud y no en la práctica utilitarista, ni en la ética de la normatividad, llamada también deontología. El autor señala tres tipos de ética. La utilitarista, que da preferencia a las personas más productivas socialmente. Le da preferencia a la educación regular sobre la educación especial. Le da preferencia a los trabajadores activos sobre los jubilados. Le da preferencia a los que dan más votos en las elecciones. La deontología, aquí se parte de unos principios. Las personas parten de principios, sean religiosos, sean políticos. Y no importan los casos particulares, sino que quieren implementar la misma metodología para todos. A ellos lo que les importa es que se aplique el principio. Y por último, la ética del carácter, que reconoce las diferencias individuales y le da derecho a los actores a tomar decisiones. Esta es la ética de la libertad, en la cual la persona exige comprender por qué va a cumplir ciertas normas. Veamos entonces el tema de los políticos y los educadores. La educación es atendida por educadores, pero las decisiones sobre el qué hacer las toman los políticos. Los educadores no tienen poder para tomar decisiones relacionadas a su trabajo, aunque son ellos los que conocen los problemas reales. Quienes toman las decisiones no trabajan en el campo educativo y cuando tienen relación no trabajan en el aula, como por ejemplo los sindicalistas. Los políticos acordaron la inclusión, pero sus decisiones dejan en desventaja a quienes quieren incluir, o sea, no es verdadera inclusión. A los políticos lo que les importa es la estadística, no la realidad de los hechos. En conclusión, la política de inclusión elimina la exclusión de las estadísticas, pero la mantiene en forma oculta. Hay dos ejemplos que da el autor. Uno es de dificultades de aprendizaje y otro es con niños ciegos y sordos. La mayoría de los niños con dificultades de aprendizaje en lectura y escritura vienen de familias con baja escolaridad. Es decir, que la mayoría de estos niños no presentan problemas específicos de aprendizaje, sino que son de tipo social. Al ubicar a estos niños en dificultades de aprendizaje sin ofrecerles el apoyo adecuado, se reproduce en la escuela la diferencia social de sus familias. Están en la escuela integrados, pero segregados. Es una forma de exclusión oculta. El ejemplo con niños sordos y ciegos. Se exige que niños sordos y ciegos estén en la educación regular, junto a los demás niños en condiciones de igualdad. No hay suficientes especialistas en atención
a los niños sordos y ciegos para enviarlos a la escuela integrada. Sin embargo, se les exige a los docentes que no tienen preparación para atender a estos niños que los traten en igualdad de condiciones a los demás niños. En función de la inclusión, estos niños pierden atención que tenían antes de la inclusión. Ahora están incluidos estadísticamente, pero en realidad están nuevamente excluidos. Es decir, que hay una promoción sutil de la exclusión. Ubicar a un niño en dificultades de aprendizaje y luego justificar de esa manera su falta de rendimiento, sin explicar cómo se está asegurando el aprendizaje de ese niño, es una forma oculta de exclusión. Ubicar a un niño sordo o ciego en educación regular sin darle los apoyos pedagógicos necesarios es otra forma de exclusión oculta. Hay que tomar en cuenta dos conceptos importantes: la igualdad y la diferencia. La igualdad está en la relación con el Estado. Todos tenemos los mismos derechos y los mismos deberes, y esto es importante. La diferencia está en la sociedad civil. El concepto de diferencia está en la sociedad civil y en la individualidad. La atención escolar debe reconocer los aspectos fuertes y los débiles de cada estudiante. Entonces, la inclusión es un derecho. Debemos reconocer que hay diferentes posiciones éticas y que no vamos a convencer a quienes divergen de nosotros. Esto es importante porque el asunto o la idea no es tratar de convencer a los que piensan diferente, sino esas cosas, esos conceptos que nosotros tenemos de cómo debe ser la inclusión, debemos hacerlos efectivos. Entonces, nuestros objetivos deben ser el bienestar de todos los estudiantes, lograr el poder de decisión política de los docentes, que los docentes participen con su experiencia en los cambios que hay que hacer, descubrir a quienes están excluidos, tratar de comprender cómo es ese proceso de exclusión para evitar que ocurra, y reconocer las tendencias sociales anti-inclusión, particularmente aquellas que se presentan como si fuese inclusión, pero que es solamente una exclusión oculta. En conclusión, vamos a luchar de forma positiva por la inclusión. Tenemos que reconocer las posiciones éticas contrarias, desvincularnos de las posiciones éticas que no compartimos, y esto es más delicado porque muchas veces nos confundimos, sobre todo con estas formas de la exclusión oculta. Saber que nuestra lucha es por el desarrollo del carácter de los estudiantes y de los docentes, por aprender a ser libres en una sociedad que no acepta al que es diferente. Estos temas que estamos presentando nos ofrecen elementos para estudiar cómo se está realizando la inclusión en Venezuela. También es importante discutir si la inclusión se puede imponer por decreto, como se ha hecho, o si debe ser un acuerdo que le permita a los docentes presentar las políticas necesarias para su implementación. Como ya expliqué, estos planteamientos lo hace el doctor Heberlip en su obra El mito de la inclusión en las escuelas. Es una obra escrita en alemán, no encontré versiones en inglés y mucho menos en español, pero considero que sus ideas son valiosas para ser conocidas en Venezuela y ser discutidas en nuestro país. Muchas gracias.